Advertencia. La práctica de estas actividades está bajo la responsabilidad de cada persona. Los temas que se tratan en este programa son de entretenimiento. Buscamos aportar conocimiento de acuerdo a los estudios, investigaciones o vivencias de nuestros expertos. Si quieres hacer este tipo de prácticas, busca personas idóneas. No trates de hacerlo solo. Puede traer consecuencias. El Aquelarre, un podcast sobrenatural. Gran noche para todos y gracias por acompañarnos en el Aquelarre. Bienvenido, Doc. Muchas gracias. Gracias también a todas las personas que nos están escuchando. Espero que el día de hoy, pues, su curiosidad de conocimiento pueda ser satisfecha con este tema tan interesante que traemos para todos ustedes. Gracias, Doc. Maestro, buenas noches. Hola, buenas noches para ustedes los dos y también para todas las personas que nos escuchan en este momento. Bueno, les doy la bienvenida una vez más a uno de nuestros capítulos y también esperando que las personas aprendan mucho y se aclaren muchas dudas que de pronto tengan ustedes, ya que este es un tema por el cual muchas personas han estado interesados durante mucho tiempo y me han hecho bastantes preguntas. Entonces creo que esta es la oportunidad para aclararles muchas dudas a todas las personas que siempre se hacen la pregunta o tienen las dudas sobre cómo son los procedimientos de hacer un pacto con el demonio. Un tema fascinante y a la vez aterrador, en el cual se entretejen un sinfín de historias, las cuales rumorean la fama de un artista, el éxito de un empresario, la fortuna de una familia. Hoy develaremos qué hay detrás de estos pactos, porque todo tiene un costo, pero la pregunta sería: ¿serás capaz de asumir ese costo? Doc, ¿se tienen registros desde cuándo las personas comienzan a hablar de pactos con el diablo? Bueno, para poder comenzar a hablar sobre esto tenemos que aclarar primero algunos términos, ¿no? Vamos a hablar primero sobre la palabra diablo. La palabra diablo proviene del latín diabolus, que proviene del griego diabolos, que se traduce como adversario. La palabra hebrea satán, traducida como opositor, también se refiere a una de las características del diablo en su relación con Dios, aunque con el paso del tiempo se ha usado también como uno de sus nombres. Cuando hablamos de la palabra demonio, el origen de la palabra demonio es un término de origen griego. Deriva de la palabra griega daimon, que significa ser sobrenatural o espíritu, y la palabra demonio proviene del griego daimon, que también significa genio. Aquí podemos en su etimología observar que demonio y diablo, en un sentido de relación o de simbolismo o significado, no tienen una relación como tal. A diferencia de la palabra satán, que es de origen hebreo, o Satanás, que significa acusador o adversario, que sí tiene que ver con la palabra diablo. A medida que ha pasado el tiempo, muchas personas han podido hablar, o siempre se habla de los pactos con el diablo o los pactos en general con cualquier entidad. Hay un escrito realizado por David Felipe Arantz del año 2012 que se llama Las servidumbres del poder, los orígenes literarios del pacto con el diablo. Aquí nos dice que en la antigüedad, ante los logros y los hechos extraordinarios de las personas, especialmente si en la época pues no podían tener más explicación que la intervención sobrenatural del éxito de la gente, la comunidad encontraba siempre una vía rápida aclaratoria de la atribución
a una influencia demoníaca. Eso quiere decir que si las personas llegaban a tener algún éxito o mucha inteligencia o mucho dinero de un día para otro, esto se le atribuía, digamos, a pactos que había hecho con entidades. A la persona de éxito siempre se le relacionaba con el diablo a través de un pacto formal, de una hipoteca sobre la salvación de su alma, que siempre iba a tener como parte interesada a cambio de un inmenso poder. Por su parte, y como parte contratante, Lucifer o el diablo obraba de buena fe y de acuerdo a la relación que existía de tipo contractual, a cambio de que la persona le cediera su alma, él le iba a conferir un poder sobrenatural. Esto está registrado a lo largo de la historia, dado a que la gente nunca pensaba bien cuando a otras personas pues les empezaba a ir bien. Era como si existiera una especie de envidia y las personas no podían creer que alguien tuviera éxito, entonces atribuían a que si no lo conseguía de una forma normal o común era porque tenía posiblemente un pacto o había pactado con el diablo. Evidentemente hay historias que son mucho más antiguas, se puede hablar de relatos incluso de la era desde Egipto, desde Mesopotamia, pero ya no hablamos de pactos con el diablo, se hablan es de tal vez intercambio con otras entidades por favores o por poderes como tal. Y esto pues lo encontramos en el escrito de título Las servidumbres del poder, los orígenes literarios del pacto con el diablo. Doc, muy buena investigación, muchas gracias. Maestro, ¿qué piensa de los pactos con el demonio? Bueno, yo inicialmente les voy a hablar de lo que yo sé, de lo que conozco y de las vivencias que he tenido personales. No quiero generar ninguna controversia con los religiosos o con los escépticos. Por eso quiero hacer esta aclaración, les hablo desde lo que yo sé. Para hablar del diablo, para hablar del demonio, tenemos que tener en cuenta muchos factores, empezando por hacernos la pregunta, ¿quién es el demonio? ¿Quién es el diablo? ¿Quién es esta entidad al que todo el mundo le tiene miedo y que todo el mundo conoce? En un principio se habla que la iglesia tiene mucho que ver acá, porque el enemigo principal de la iglesia es el demonio. Según la iglesia y la religión, el demonio es el que corrompe a la humanidad y el que lleva al ser humano a la destrucción. Entonces la salvación está en la iglesia. Que desde mi conocimiento y el concepto que yo tengo de esto, pues es falso, es un cuento que nos metieron a nosotros para creer que el demonio pues era un ser malo. Lo que se conoce como diablo, demonio, Lucifer, Satanás, Belcebú, es la representación del mal, ¿no? Es como la facción energética más oscura que hay en el plano terrenal de la humanidad. Siguiendo con el tema y hablándole a usted ya, digamos, como de qué pienso yo de los pactos, vamos a hablar, siempre me gusta empezar como por la parte histórica, ¿no? Entonces vamos aquí a mencionar a dos personajes, a San Cipriano y al rey Salomón, que ellos han dejado un legado en la historia bastante importante. De hecho se conocen las clavículas, los grimorios, los libros de magia negra que ellos dejaron. Los que no saben y para los que saben, al rey Salomón se le dio el poder de obtener un anillo con el que él dominaba a los demonios, 72 demonios, y que estos demonios le ayudaron a construir a él un templo. Y San Cipriano, pues, que es conocido ahora como San Cipriano, pero Cipriano, creo que también la vez pasada lo mencionamos en un programa, pues fue un hechicero, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto y con la iglesia? Vuelvo y les digo desde lo que yo sé, desde lo que he aprendido y desde lo que yo he vivido en el astral. San Cipriano, conocido ahora como San Cipriano, vamos a dejarlo como Cipriano, y el rey Salomón,
Fueron dos grandes magos y hechiceros que tenían pactos con el demonio. Con el demonio, no, con demonios. Entonces ellos tenían tanto poder y tanto conocimiento que la iglesia empezó a darse cuenta de todas las cosas que ellos hacían y los empezaron a perseguir por esto. En la iglesia se esconden los tratados mágicos más fuertes, más complejos, más oscuros y más poderosos que existen acá en la tierra. Eso es lo que se dice que oculta el Vaticano. Todo este conocimiento, todo este poder que le fue arrebatado a los hechiceros. Por eso es que para hacer un pacto con el demonio se utilizan grimorios, se utilizan símbolos, se utilizan firmas, oraciones especiales para poder dominar estas entidades. Entonces, cuando la iglesia se apodera de toda esta documentación, de todo esto que es como tan poderoso, por decirlo así, y que ellos ven que está en manos de una persona que está haciendo muchas cosas y cosas impresionantes, pues les quitan eso. Por eso es que esa historia de Cipriano, que él era un hechicero y que después se volvió católico, eso no es tan así, eso fue un cuento de la iglesia. La iglesia siempre manipula la verdad, ¿sí? Recordemos que la iglesia ha sido la mayor empresa en todo el mundo, es la entidad más rica que existe. Miremos el Vaticano. Y hablando del diablo, pues ¿qué tiene el Vaticano? Tiene todo lo más importante que ha tenido la humanidad, o sea, ese conocimiento, ese poder, esos grandes secretos que esas entidades dejaron acá en la tierra a ciertas personas, pues eso hoy en día lo posee la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene el poder y el acceso para dominar entidades, demonios y para hacer exorcismos. ¿Sí ve todo esto cómo empieza a tejerse? La iglesia tiene mucho poder en todo esto. Entonces, teniendo eso claro, cuando usted me pregunta qué pienso yo de los pactos con el demonio, le puedo decir a usted con seguridad que son 100% reales, que el demonio sí existe. La gente piensa que el diablo es el que nos pintan en los cuentos animados y en lo que todo el mundo conoce, que es un ser amorfo, que es un macho cabrío, que tiene patas, que tiene cachos, que tiene cola, pero no es así. No es así como la gente lo pinta, no es así como la gente cree, no es así como pues las personas, digamos, tienen esa idea o ese concepto de lo que es el demonio. También otra cosa que quiero dejar clara, el demonio no es malo, no es tan malo como la gente cree. Yo lo podría, digamos, como describir como un ser demasiado inteligente. Es una entidad sobrenatural y tiene demasiado poder, sobre todo con los seres humanos. En alguna ocasión les voy a hablar de una anécdota personal. En alguna ocasión que yo estuve teniendo una conexión con un demonio, yo le pregunté que por qué Dios permitía que el demonio le hiciera daño a las personas cuando son tan católicas o tan buenas, tan benevolentes. Y este demonio me va respondiendo que Dios nunca creó al ser humano. Dios creó los animales y los elementales, y que el ser humano era una creación del demonio. Que si uno se pone a verlo de cierta manera, puede que tenga mucha lógica, porque el ser humano es destructivo y es como si de verdad fuera la imagen y semejanza de algo oscuro. El demonio no está metido en una cueva, no está metido en el infierno como la gente cree, allá debajo de la tierra. El demonio está acá en la tierra, siempre ha estado acá en la tierra. Él siempre está en la élite, donde están las personas más influyentes del mundo. ¿Por qué? Porque el demonio utiliza al ser humano como un juego de ajedrez. Nosotros somos las fichas de un juego de ajedrez y el demonio es el que las manipula. No sé si ustedes sepan que el demonio
estuvo mucho tiempo incorporado en el cuerpo de Hitler. Les voy a hablar en general del demonio, no de los demonios que estaban allí, porque son varios y sus legiones. Les estoy hablando así, el demonio, porque ya ese tipo de cosas no las puedo mencionar. Y así siempre ha estado en las personas más influyentes del planeta, tomando decisiones y haciendo que el ser humano se comporte de una u otra forma. El demonio le ha atribuido a los seres humanos mucha inteligencia y mucho conocimiento, pero para que el mismo ser humano se destruya. Entonces, el demonio siempre va a preferir al ser humano o a los seres humanos que sean primero que todo inteligentes y segundo que tengan la capacidad de hacer algo en la humanidad que sea autodestructivo. De aquí viene el tema de la tecnología, de la música, de las drogas. Todo esto tiene que ver mucho con los demonios, porque ellos son los que manipulan y rigen todo este tipo de situaciones. Hablándoles ya de todo en general, mucha gente se pregunta ¿qué famosos han hecho pactos con el demonio? Y yo me podría atrever a decirle a ustedes que muchísimos. No voy a mencionar a las personas por bueno, ya saben ustedes, por temas legales, pero muchas de las personas que tienen fama de verdad están, digamos, pactados con el demonio. Les voy a poner un ejemplo de alguien para que ustedes lo investiguen. No lo estoy afirmando, pero yo sé que es así. Britney Spears, ella hizo un pacto con el demonio, o ella tiene un trato demoníaco, pero no lo hizo ella directamente, sino lo hizo el papá de ella, o sea, es decir, el padre de ella fue el que hizo este negocio. Y muchas personas han hecho pactos con el demonio y le piden la riqueza para ellos, pero le piden la grandeza para sus hijos. Entonces muchas personas que vemos en las élites, que uno dice, pero de un momento a otro, ¿cómo se volvió tan famoso? Es porque desde antes de nacer ya ellos venían, digamos, ofrecidos. Entonces todo este tema de los pactos con el diablo sí existe, no es falso, hay gente que dice que es mentira. Por eso es que ya como que hoy en día han salido a la luz muchas cosas, se están viendo muchas cosas, y esto es una olla a presión que en cualquier momento se va a destapar. O sea, yo le pongo en 10 años, ya la humanidad va a tener otro pensamiento tanto de la religión como del demonio. Porque muchas personas van a empezar a abrirse al mundo y van a empezar a contar cómo funciona el mundo, porque la gente está ciega y no sabe nada. Por eso es que se están empezando ya a hablar de las sociedades secretas que existen, de las hermandades que existen, de muchas cosas que existen que están regidas por demonios, pero pues por códigos, digamos, ya como de la clandestinidad en la que tienen que estar y de la reserva total que tienen que tener con esto, pues no se habla. Pero como ahorita todo es público por el tema de las redes y todo eso, pues todo eso está saliendo a la luz. Bueno, dejando eso claro, ahora sí le voy a hablar un poco ya como tal de los pactos con el demonio. El demonio siempre ha sido una entidad que ha sido adorada durante muchos siglos y por ende pues tiene mucha energía y mucho poder porque se le han otorgado grandes sacrificios, se le han dado grandes ofrendas. Entonces el demonio es una entidad muy poderosa y, como le digo, muy influyente sobre todo en el ser humano. En este programa ya hemos tocado el tema y sabemos que es posible hacer pactos con el diablo, según sus registros, maestro. Algunas brujas o hechiceros lo hacen, pero ¿qué riesgos o consecuencias puede traer esto? Bueno, yo digo que esta es la parte más importante que nosotros tenemos que tocar acá. Aprovecho, ¿no?, para enseñarle a las personas. A ver, mire, tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que para conseguir dinero hacen lo que sea, ¿sí? Lo que sea, lo que les toque, al costo que sea. Si en este momento usted le preguntara a 50 personas
¿cuántas harían pacto por el diablo por dinero? 30 le van a responder a usted que lo van a hacer, sin pensar quién es el demonio y qué puede hacer con ellos, o cuál es el precio que tienen que pagar por esto. Y así como eso que le estoy diciendo, existe mucha gente. Vea, a mí me preguntan casi todos los días, me escriben personas preguntándome que cómo hacen un pacto con el demonio. O sea, y es una cifra bastante alta de personas que están interesadas en esto. Y es un negocio, siempre voy a hablar del tema, es un negocio con el que hay que tener cuidado porque hay personas que ofrecen estos servicios y pues es una estafa. Yo les voy a contar a ustedes acá cómo se maneja el tema o qué son los riesgos. Resulta que cuando usted va a invocar al diablo o a uno de sus demonios o alguna de estas entidades, es como usted meterse a la jaula de 10 leones con hambre. ¿Qué cree usted que le puede suceder? Es algo bastante fuerte, espiritualmente. Para uno entrar a hacer un pacto con el demonio, usted tiene que conocer muy bien a los demonios, estudiarlos. Hay que estudiar muy bien la teología y la demonología. Y hay que saber más de religión católica que de demonología. ¿Por qué? Porque existen sellos, firmas, conjuros y oraciones y sobre todo símbolos que hacen que los demonios obedezcan al mandato del ser humano. Porque es ilógico, y aquí viene un cuento que dice cómo va a ser posible los pájaros tirándole a las escopetas. No debería ser así, porque el demonio tiene poder sobre el ser humano. El pacto como tal no existe ni es intercambiable el alma, o sea, es decir, al demonio no le interesa el alma de un ser humano. Al demonio le interesa más lo que ese ser humano puede hacer acá en la tierra. El alma, ¿para qué la quiere? ¿Para echarle candela? ¿Qué es lo que la gente cree? No es así. Lógico, sí, cuando una persona hace un pacto con el demonio, pues su alma pasa a ser un demonio, ¿no? Pero las personas que hacen un pacto con el demonio se entregan tanto en la vida terrenal, como en el plano terrenal, como en el plano astral, a estar al servicio del demonio. Ese es el pacto que se hace. Es usted entregarse a él y decirle: hágame feliz durante tantos años y yo le voy a otorgar a usted mis servicios, es decir, voy a estar a su servicio. Es como si fuera un soldado. Tiene que estar 24/7 disponible a la disposición de los demonios durante la eternidad, sin posibilidad de reencarnar. Vamos a hablar aquí un poco de la reencarnación. En la religión hindú se espera que las personas reencarnen en otros cuerpos, en otras vidas. Entonces cuando uno hace pacto con el demonio, ya corta ahí ese hilo de reencarnar y ya solamente se queda siendo un demonio. Bueno, hacer un pacto no tiene consecuencias, la verdad. La consecuencia es no saber hacer el pacto. Como le decía, es como meterse en una jaula con leones hambrientos. Ellos lo van a atacar a usted. A los demonios no les gusta que los molesten ni que los llamen. Detestan que alguien los moleste, les perturbe lo que ellos están haciendo. Entonces, cuando una persona los llama, ellos vienen enfurecidos a ver quién es el que los está molestando. Y si es un ser humano que no tiene ni la energía para dominar estas entidades, que no tiene el conocimiento y el poder, imagínese usted qué le puede pasar a esta persona. La mayoría de casos que yo he conocido donde los pactos los hacen mal hechos, las personas quedan locas. Es decir, muchas personas cuando intentan hacer un pacto y hacen un procedimiento mal hecho, o sea, no conocen cómo se hacen este tipo de ritos, empiezan a creer al poco tiempo que sí lo hicieron. Y los demonios empiezan a jugar con la cordura de esta persona. Entonces esas personas se vuelven locas. Entonces escuchan voces, tienen visiones, que aquí es un tema interesante para el doc, donde se habla de la esquizofrenia.
y muchas veces la esquizofrenia son ataques espirituales. Entonces, eso es lo que yo pienso, los riesgos que hay es usted quedar loco o loca o caer en una desgracia, en una ruina terrible. Porque lo peor que puede hacer una persona es hacer un pacto por, digamos, como por lucrarse económicamente. Porque así como los espíritus le dan dinero, también le ponen la zancadilla para que usted con ese dinero se vuelva loco y le vaya mal y termine mal. Entonces son cosas que hay que tener mucho cuidado para hacerlas. Desafortunadamente no hay nadie que le diga a la gente, oiga, no haga eso, tenga cuidado. Y bueno, ya que se nos dio la oportunidad de hablar de este tema tan delicado, pero tan delicado, es con el fin de que las personas aprendan que uno no se puede poner a invocar entidades porque quiero ser brujo, porque quiero ser bruja. Entonces yo me encontré una oración en internet que es para invocar a, no sé, hablemos de Separ, hablemos de Lilith, de Fénix, de Asmodeo. Y sí, en internet usted encuentra los sellos de ellos, pero esos no son los originales. Ni los conjuros para llamar a un demonio son muy difíciles de encontrar. Además que tienen que ser recitados en su idioma original. Los demonios no vienen acá a presentársele a una persona así de la nada. Ellos son muy selectivos. Y para terminar con lo que estoy diciendo, los demonios no les interesa hacer pactos con cualquier ser humano. Ellos tienen que ver qué capacidades y qué actitudes y aptitudes tienen las personas, cuál es su nivel de inteligencia y en qué puede influir acá en la tierra. Entonces imagínense ustedes todas estas personas que están allá arriba en las élites, dominando las masas. ¿Qué hay detrás de ellos? Ok, gracias maestro. Ahora hablemos de los beneficios que tiene este tipo de pactos. ¿Y las entidades sí cumplen o es una trampa para jugar y apoderarse de los incautos? Ok, bueno, mire, los demonios son seres demasiado inteligentes. Ellos saben el futuro, saben el pasado, saben el presente. Sabe cómo funciona todo absolutamente aquí en el plano terrenal. Están adelantados mucho tiempo y pueden ver muchas cosas que el ser humano no puede ver ni puede comprender. Como les dije anteriormente, los demonios llenan a las personas de conocimiento y de poder. Yo les voy a explicar más o menos qué es lo que pasa. Muchas personas hacen un pacto con el demonio por dinero, pero el demonio no le da dinero a nadie. El demonio le da a la persona es poder, grandeza y conocimiento. Resulta que yo quiero hacer un pacto con el demonio, entonces el demonio a mí me llena de una inteligencia y de un poder mental que yo puedo dominar a los seres humanos y puedo llegar muy lejos, con el fin de hacer que los seres humanos sigan una ideología, crean en algo o caigan en algo. Todas las grandes cosas que han, digamos, como destruido la humanidad, vamos a hablar de las drogas, pues fueron personas que le pidieron ayuda al demonio y el demonio les dijo, bueno, mire, le voy a dar la fórmula para usted hacer esta droga, este alucinógeno. Yo le voy a decir a usted cómo se hace eso y lo voy a dotar del poder y la inteligencia. O de pronto le dijo a alguien cómo inventarse una computadora. Eso es el demonio. Yo siempre he dicho que el demonio es el ser más inteligente que existe. Es un juego. Es como si ellos estuviesen jugando un videojuego con nosotros. Y los demonios cumplen ciertas funciones acá en la tierra. ¿Cuáles son los beneficios de hacer un pacto con el demonio? Como le dije, que usted va a dejar de ser una persona del común a ser una persona con grandes capacidades y aptitudes. Ah, pero es que yo no tengo esas capacidades, yo no soy bueno en nada, no soy buena en nada. No importa.
Su cerebro, lo que no trabajó nunca, va a trabajar ahora. Sus sentidos se van a desarrollar más. Su nivel de inteligencia va a ser más poderoso. Y sobre todo, él le va a otorgar a usted el poder de llegar a la riqueza, de tener poder gracias a usted mismo. O sea, es decir, en ningún momento el demonio le va a regalar nada material, sino le va a dar los medios y los pasos para que usted llegue a donde quiere llegar. Ese es un pacto con el diablo. Es hacer una transacción por conocimiento, por poder. La mayoría de gente que hace esto lo hace es por dinero, ¿sí? O sea, para eso es lo más buscado. Porque no creo que... A mí nunca me han preguntado que cómo hacer un pacto con el demonio para tener una persona allí. Porque para eso existen otros métodos. Tampoco al diablo se le vende el alma. No. Al demonio se le entrega su generación. Es decir, si una persona va a hacer un pacto con el demonio, toda la generación suya va a estar al servicio de él. Todas esas almas ya le pertenecen a él. Y, o sea, no solamente el alma, el cuerpo y el espíritu. Se le entrega espíritu, cuerpo y alma. Y él va a hacer con usted y con su generación lo que quiera. Hasta que él diga. Que si las entidades cumplen, sí. Es decir, no es como hablar con otro ser humano que usted corre el riesgo de que hizo un negocio y le va a quedar mal. No. Eso es diciendo y haciendo. Wow, maestro, interesante lo que nos cuenta. Pero, Doc, ¿qué dice la academia sobre los pactos con el diablo? Bien, pude encontrar algunas cosas que me llamaron la atención. Antes de empezar a profundizar en eso, voy a hacer referencia de tres, pero primero voy a empezar con la típica historia o la muy conocida historia de Fausto y el diablo. Primero encontramos un libro que se llama Fausto, su autor fue Goethe. Aquí se habla de un hombre que practicaba la medicina y él pues tenía el deseo de tener más conocimiento, aparte él quería vivir mucho más. Y él invoca a Mefistófeles, pero en la historia Mefistófeles es el que se le presenta como tal, ¿no? Él tenía como ese deseo de invocarlo, empieza a hacer algunos acercamientos, pero Mefistófeles es el que viene a él en la historia, en la literatura. Sin embargo, cuando se empiezan a detallar si estos relatos fueron reales o no, sí se evidencia que existió el doctor Fausto. El doctor Fausto sí existió en la vida real, pero resulta que Fausto no se dedicó a la medicina como tal, más bien se dedicó a la creación de horóscopos, a las consultas esotéricas de la época. Fausto ingresa a la universidad, pero resulta que él es expulsado de 3 universidades en las que intenta estudiar medicina, porque él es una persona muy extravagante con los temas del ocultismo y del esoterismo. Resulta que Fausto se interesa por la alquimia, se interesa por muchos conocimientos que tenían que ver con el ocultismo y empieza a experimentar pues con ciertos químicos. Muere de forma muy agresiva por una serie de mezclas que salen muy inestables, y cuando él muere, pues por la complejidad del daño causado al cuerpo, por una explosión o por el agente químico, las personas empiezan a comentar que él había realizado un pacto para que pudiera vivir al menos 24 años de vida más y que pues se permaneciera su juventud, ¿sí? Y esto pasó el día que él murió. Las personas decían que él tenía poderes como volar, él tenía hipnosis, que él podía hablar muchas lenguas, que tenía poderes sobrenaturales, que podía leer el pensamiento, que aparte tenía conocimientos muy increíbles. Si comparamos esto con lo que el maestro nos está comentando, pues no estaríamos tan desfasados de unir el vínculo que hay de la información, porque el maestro nos comenta de cómo tal vez el diablo o los demonios otorgan estas facultades de poder, de conocimiento, pues a las personas, ¿sí? Que buscan como este tipo de pactos, pero que evidentemente no son cualquier persona. Esta es la historia real de Fausto. Después el escritor Goethe empieza a escribir sobre él, y pues ya aquí la historia refiere
que él quería más que un conocimiento, o sea, quería tener mucha sabiduría, y él tenía el deseo de pactar. Incluso dentro de su historia se habla de todo un proceso para lograrlo, en donde se dice que Fausto utiliza primero un conjuro para llamar al diablo, muy relacionado a lo que el maestro nos estaba comentando. También nos habla de otro conjuro para dominarlo. El maestro nos refirió fue unos símbolos o signos, pero la historia de Fausto nos habla de un conjuro para poderlo dominar. Y esto se hace en un cruce de caminos en medio del bosque y a muy altas horas de la noche. Esto es lo que el libro y la historia nos dice. ¿De dónde vienen las historias? ¿De dónde Goethe saca estas historias? No lo sabemos. ¿De dónde sacó la información? No lo sabemos. Pero la historia pues parece que tiene una similitud con lo que el maestro nos comenta. Ahora, hay un artículo escrito por Lucimar Paulo Pereira que se llama El Diablo de la Duda, historia de pactos con el demonio en el norte y noreste de Minas Gerais. Es un artículo escrito en Brasil. Aquí nos habla de historias relacionadas con pactos por buscar fama o talento. Es un estudio que se hace pues, de este tipo de indagaciones. Se encuentra que las personas lo buscaban por fama o talento, o tenían estas prácticas, y además presenta también partes de informes sobre verdaderas recetas o verdaderos procedimientos para pactar. Estos informes guardan todo el conocimiento relativo a los contactos con el diablo. Y por último tenemos una investigación realizada por José Ignacio Correa Medina en 2019 de la Universidad Pedagógica Nacional, que se llama Un pacto con el diablo, discurso, personajes y acciones de un nuevo espectáculo político. En esta ya se habla más del pacto con el diablo, pero desde un escenario de la política, donde se utiliza la analogía de vender el alma en un criterio, o sea, relacionada es al ceder el criterio lo más puro de las personas o de la ética para las condiciones de la corrupción. Aquí se utiliza como un ejemplo. Si hacemos una síntesis, un análisis y síntesis de la información respecto a lo que el maestro nos dice con relación a las investigaciones, pues hay mucha similitud con base a el poder, con base a querer tener habilidades especiales, con relación incluso a querer encontrar una serie de procedimientos para poder encontrarse con estas entidades que doten al ser humano de un conocimiento superior. Muy buena investigación, Doc. Maestro, ¿los pactos solo se hacen con el diablo o con otro tipo de entidades como demonios subalternos? Digo esto porque he escuchado que estas entidades del bajo astral se rigen con ciertos rangos o estatus. Sí, claro que sí. Bueno, mire, un ser humano no puede hacer un pacto directamente con el demonio. O sea, el demonio como tal, Satanás, no se presta para estas cosas. Por eso él tiene sus emisarios, tiene legiones que son los que atienden las peticiones del ser humano, que son los demonios que están dotados de ciertas cualidades. Hay demonios que manejan la parte botánica, demonios que manejan la parte química, demonios que manejan la parte de la medicina. Para cada cosa hay un demonio, digamos, vamos a ponerlo así, para cada profesión existe un demonio. Entonces, cada demonio está ahí para hacer, digamos, un trato con una persona cuando la persona lo desea. Pero no es directamente con Satanás, porque él nunca va a llegar ahí. Cuando estamos hablando de hacer un pacto ya muy poderoso, ya se hace es directamente con Belzebú o Astarot, con alguno de los tres, Lucifer, Belzebú y Astarot, que Lucifer no es el mismo Satanás. Entonces, ellos son como las
3 potencias más poderosas que rigen, digamos, la jerarquía infernal. De ahí para abajo pues ya existen, como le digo, sus emisarios y sus otros demonios, que son los con los que pues las personas han hecho los pactos. Ok, maestro. Bueno, cuéntenos cómo se hacen los pactos con el diablo. Bueno, mire, es la primera vez que de pronto voy a dar tanta información, porque siempre lo he dicho, pues estas cosas son bastante delicadas, son peligrosas y no es bueno que las personas o una persona irresponsable vaya a hacer esto porque puede poner en riesgo su propia vida. Pero ya está en cada quien cómo lo haga, ¿no? Si usted está interesada o interesado en hacer un pacto con el demonio, ¿qué tiene que hacer? Inicialmente la persona tiene que entrar en un estado de preparación espiritual. ¿Por qué? Porque la persona tiene que tener la energía apropiada para hacer esto. ¿Cómo es esa preparación espiritual? Tiene que dejar a un lado muchas cosas de su vida cotidiana y empezar otro tipo, digamos, como de rutinas. Dentro de esas, el manejo de la mente, el autocontrol, desprenderse de lo material, desprenderse de lo sentimental. Un dato curioso, una persona que está enamorada no puede hacer un pacto con el demonio. El demonio dice que un hombre que se deja manipular de otro hombre no es apto para hacer estas cosas. Empezando por ahí. La persona que está interesada en hacer un pacto con el demonio tiene primero que todo hacer un pacto consigo misma y conocerse muy bien, porque uno nunca se termina de conocer y uno no sabe cómo pueda reaccionar cuando esté frente a alguno de los demonios. Existen varios métodos para ya hacer el rito de hacer un pacto. Yo les voy a hablar de los más efectivos, y uno de los más efectivos es usted irse a una selva, a una montaña, buscar el lugar apropiado para hacer un pacto. El demonio nunca va a llegar, el demonio con el que usted quiera hacer el pacto, él nunca va a llegar a una casa donde haya luz eléctrica. Él no va a llegar a cualquier lado, tiene que ser un lado retirado donde no se escuchen las campanas de una iglesia, donde no se escuchen los ladridos de un perro, los maullidos de un gato. O sea, es decir, tiene que ser algo muy lejos, ni el cantar de un gallo tampoco. Entonces tiene que ser una distancia bastante alejada. Otro lugar muy propicio para hacer un pacto es un desierto, un lugar que esté así bastante desolado, para que esa entidad llegue, aparezca. La persona que quiera hacer un pacto tiene que tener el conocimiento pleno, saberse de memoria. Los conjuros son bastante largos, tienen que ser recitados en su idioma original, no son los que están en el libro de San Cipriano. Yo le quiero aclarar una cosa a las personas, el libro de San Cipriano es una copia barata que alguien hizo para lucrarse. Era como un estafador de la antigüedad, entonces ese libro se volvió muy famoso porque hablaba de cosas. Hay unas oraciones que sí tienen ahí, digamos como algo de cierto, pero están incompletas. Estos libros fueron escritos en otra lengua y se tienen que trabajar en esa lengua, por eso los libros originales de magia, para usted darse cuenta que son originales es porque están escritos en su lengua original. Entonces la persona que desea hacer un pacto tiene que tener pues acceso a todo esto, y lo más importante de todo es que esa persona tiene que llevar una protección. Porque como les dije anteriormente, cuando un demonio de estos se aparece, él llega a acabar con lo que encuentre en su camino, porque viene demasiado furioso. Entonces usted tiene que tener un elemento que controle la furia del demonio y sobre todo que lo domine. Que esto fue lo que hizo Salomón. Él tenía un anillo y con solo levantar la mano los demonios ahí se quedaban quietos.
Esto tenía una simbología especial que luego la iglesia se la robó y dijo que eran cosas católicas, pero esa simbología es mucho más antigua, eso es una simbología egipcia. Incluso es una simbología caldea. Entonces, para usted hacer una cosa de esas, tiene empezando que tener el conocimiento y hacerlo con una persona que sea experta en el tema. Como les dije, pues no es que esto vaya usted a encontrar en internet, se hace pactos con el diablo. Ojo con lo que les voy a decir, las personas que tienen pacto con el diablo nunca dicen que han hecho un pacto con el demonio. Jamás dicen eso. Es el primer código que el demonio exige, con el que usted hace el trato, de tener la reserva total de esas cosas. Porque en el momento en que usted abra la boca y diga con quién hizo el pacto y por qué, ese demonio se lo lleva a usted, lo mata. Porque usted está rompiendo un pacto que hizo. Cuando se hace el pacto se hace un acuerdo de muchas cosas. Usted entra a hacer un pacto y eso dura horas, usted en la conversación con el demonio, porque él les pone así como un contrato los pros y los contras de hacer ese pacto con él. Y lo más importante de todo que pasa acá es una cosa. Mire, ¿qué es lo que somete la conciencia humana? Bueno, mire, hay algo que somete a la conciencia humana de una forma tan impresionante y se llama miedo. Absolutamente todos los seres humanos le tienen miedo a algo. No existe uno ni se escapa ningún ser humano que no le tenga miedo a nada. Como el demonio es tan inteligente, él empieza a jugar con sus miedos como si usted fuera una marioneta. Entonces, en el momento de hacer el pacto, él se le va a presentar a usted en sus mayores temores. Él empieza a jugar con su mente y le hace primero una prueba a ver cuál es la valentía que usted tiene. Por eso es que para hacer un pacto con el demonio, usted tiene que ser un ser humano muy inteligente. Porque el demonio es tan inteligente que él a usted le dice, no hagamos un pacto, vamos a hacer un trato. Y si usted me gana esta apuesta, yo le doy todo lo que usted quiera y usted no me da nada. Yo lo dejo ser feliz acá en la tierra. Entonces muchas personas le han ganado al diablo la apuesta. Había un tipo aquí en Colombia, él es conocido, un acordeonero, Francisco el Hombre, no sé si han escuchado de él. Él hizo un pacto con el diablo y lo hizo muy bien hecho. Pero él lo que le pidió al demonio no fue tan, pues digamos, tan impresionante. Pero para los que no conocen la historia, investiguenla. Que era muy inteligente, sí, porque quién sabe el diablo qué le dijo a él o qué lo puso a hacer y el tipo le ganó la apuesta. Entonces el demonio a usted le dice cuando usted va a hacer un pacto, le dice le voy a dar 7 días para que lo piense y en 7 días lo espero acá otra vez. Y usted me dice si de verdad quiere hacer un pacto conmigo. Pero usted tiene que en esos 7 días matarse la cabeza pensando o descifrando eso que él le dijo o esa apuesta que le hizo a usted. Entonces eso es una historia hasta interesante, ¿no? Aquí en la tierra existen muchas personas que han hecho pactos con el diablo, demasiadas. Lo que pasa es que ya cuando uno hace un pacto con él, es más fácil usted decirle a otra persona cómo se hace y cómo lo debe hacer y qué cuidados debe de tener. ¿Qué tiene que llevar usted? ¿Cómo se tiene que ir preparado? La noche de la víspera donde usted va a hacer el trato, la persona tiene que tener un ayuno, solo se puede alimentar de sangre, a la persona tiene que tomar sangre del macho cabrío porque el macho cabrío tiene la energía, entonces esa persona tiene que hacer un sacrificio, beberse esa sangre. Y por eso es que pues esto es tan satánico, ¿no? Pero funciona así. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, es porque, es decir, usted está bebiendo la sangre del animal para llenarse de energía, ¿sí? No es que el diablo lo ponga a que usted mate la cabra y se la coma, no.
Son cosas que pues que hay que entenderlas bien. Entonces, que cómo se hace un pacto con el demonio, yo creo que ya le expliqué a ustedes formas de cómo se hace esto de la preparación. Y como les dije, pues hay que conocer los conjuros, las invocaciones. Hay que tener una invocación, o sea, un conjuro para llamar, otro para que el demonio hable, otro para que él no le haga nada a usted, otro para obligarlo a hacer el pacto, porque hay que obligarlo, y el último que es para despedirlo, porque si usted deja ese demonio acá en la tierra, él se le va detrás a usted y lo vuelve loco. Estas cosas son bastante delicadas. Yo a veces me pongo a pensar cómo hará esa gente que se pone a hacer cosas sin la experiencia. Esa gente le empieza a ir mal, les va mal. Incluso aquí en Colombia hace poco hubo un caso muy controversial en Medellín, creo que pasó esto, que iban a hacer un pacto con el demonio y que mataron a un niño. Por Dios, o sea, esas cosas son una locura. El demonio nunca le pide a usted quitarle la vida a nadie. Obviamente los demonios se alimentan de la energía. Por eso existen los sacrificios, pero es que los sacrificios han existido también desde las cuestiones católicas. En casi todas las religiones siempre hay sacrificios. ¿Por qué? Porque a las entidades hay que otorgarles eso. Ellos se alimentan de esa energía, de la sangre. Miremos nomás los antepasados, los mayas, los aztecas, que sacrificaban humanos. Y no eran para el demonio, eran para el sol y para la luna. Imagínese usted. El demonio no es tan malo como la gente lo pinta, la verdad es esa. Yo creo que es de uno sentarse a conocer muchas cosas y a quitarse uno esa venda que nos vendió la iglesia, que nos ha vendido la sociedad del demonio. La iglesia hizo su coartada perfecta echándole la culpa al pobre diablo de todo lo que le pasa al ser humano. ¿A usted le gusta el sexo? Eso es del diablo. ¿A usted le gusta dormir hasta tarde? Es del diablo. ¿A usted le gusta comer mucho? Es del diablo. Todo es del diablo. Pero lo que la gente no se da cuenta es que todo lo que es del diablo es lo que hace feliz al ser humano, sobre todo al dinero. Entonces ahí les dejo para que piensen eso. Bastante delicado este tema. Doc, por otra parte, ¿se tienen registros o investigaciones que hablen sobre personas que han realizado este tipo de pactos? Bueno, sí encontramos bastantes cosas. En un libro llamado La estirpe de Fausto, los pactos con el diablo a lo largo de la historia, de Palma Roldán Manuel Jesús del 2017, aquí nos dice que el pacto está presente durante toda la historia del hombre, antes incluso de la aparición del mismo cristianismo. El libro también recopila todo ese bagaje y lo expone de una forma pues muy amena y sencilla a la lectura. La primera parte del libro comienza hablando sobre la génesis de la figura del diablo, donde se profundiza en la propia historia del pacto, pero dentro del cristianismo. También de gran importancia, sobre todo durante la Edad Media y el Renacimiento, habla mucho sobre eso. La segunda parte ya nos presenta la información sobre los servidores de Satanás, o recoge una galería de los personajes más reconocidos y populares que han tenido esos supuestos tratos con el diablo. Aquí tenemos, por ejemplo, a Robert Johnson. Ha sido una persona pues muy conocida. Él era un músico de blues de principios del siglo XX en Estados Unidos, que dice la leyenda de que una noche en una plantación cercana a la casa de él, un hombre alto y negro se le acercó a Johnson. Tomó la guitarra, la afinó, tocó un par de canciones y se la devolvió al joven. Tal vez hablaron o solamente fue esa interacción, pero se dice que desde ese momento se cerró un pacto y esa leyenda se fue extendiendo de ahí en adelante. De ahí se dice que este hombre tuvo su fama. También Teófilo de Adana, un santo que fue, pues según la tradición, el primero en firmar un verdadero pacto de sangre con el maligno.
pasando también por el Papa Silvestre II o los sanguinarios nobles Guillés y Rais y Elizabeth Báthory. También tenemos a Niccolò Paganini y Giuseppe Tartani, que si muchos revisamos en la historia, vamos a encontrar que son los violinistas del diablo. Por ejemplo, que nos cuenta en esa historia de la canción La Sonata del Diablo, que fue supuestamente transmitida por el propio Tartini a un astrónomo escritor francés llamado Jérôme Lalande. En esta historia, Tartini relata en primera persona lo que sucedió después de haber hecho un pacto sobre su alma, en donde supuestamente iba a obtener al diablo como un colaborador de las estrofas o de las notas que él iba a estar componiendo. Están también incluidos, al igual que Johannes Faust, el médico real que dio origen a la leyenda germánica. Esto está dentro de este libro. Recordemos, como lo mencionaba ahora, que Fausto pues era un hombre muy sabio, insatisfecho por la limitación de su conocimiento, y él era pues incapaz de ser feliz. Entonces se le aparece Mefistófeles para ofrecerle los placeres de la vida y realiza con él un pacto en el que accede a venderle al diablo su alma a cambio de juventud pues hasta que él muera. Pues sí, se encuentran registros relacionados a los pactos con el diablo. Muchas pueden ser tratadas como historias, otras pues que hablan de personajes que eran famosos. Ya las personas son las que decidirán si creen o no en lo que está registrado. Muy interesante la investigación, Doug. Maestro, ¿usted conoce a alguien que tenga un pacto con el diablo? Pues hace poco nos mencionó a Britney Spears, pero no sé si conoce a alguien, algún colombiano o alguien cercano que haya tenido ese tipo de pactos. Bueno, con el tema de Britney, tengamos en cuenta que ella no fue la que hizo un pacto directamente, fueron las personas que la manipulan a ella. Ojalá la gente conozca la historia de ella para que se dé cuenta de muchas cosas. Sí, claro, yo conozco muchas personas o muchas no, conozco ciertas personas que han hecho esto. De hecho, pues yo le he ayudado como a 4 personas a hacer este procedimiento. Y pues la persona más cercana que yo tuve, que fue la que me enseñó mucho sobre esto, fue mi abuela. También tengo una gran amiga, que ella está en el Valle del Cauca, que sabe muchísimo del tema y obviamente pues ha hecho pactos. Solo que el pacto que hacen las brujas es muy diferente, ¿no? Porque la bruja pide el conocimiento y el poder de practicar la magia. O sea, es decir, nosotros los brujos pedimos otro tipo de cosas que a nosotros nos resultan ser más interesantes que tener dinero o que tener fama. Porque considero que cuando usted tiene mucho dinero y mucha fama, también su vida se acaba. Entonces, si uno es inteligente, uno pide otras cosas para usted disfrutarlas al máximo y pasar desapercibido. Entonces, pues sí, yo no le puedo, como le digo, o sea, aquí en Colombia, en la costa Caribe, han habido muchas personas que han tenido, porque allí pues hubieron brujas muy poderosas que tenían el conocimiento y pues se lo dieron a ciertas personas. Hoy en día es muy difícil hacer un pacto por el tema energético, porque miremos que la energía de las personas de antes era muy diferente a la energía de las personas de ahora. Y las personas que vienen después pues van a ser personas prácticamente sin ningún tipo de energía espiritual. Sé también de personas acá en Colombia, de 2 cantantes, no voy a decir su nombre, como le digo, por temas legales, que a simple vista pues uno se da cuenta que sí tienen un pacto con el demonio por las circunstancias que atravesaron y cómo es la vida de ellos hoy en día. Y porque esa energía se siente, es decir, como yo practico la magia, yo sé cuando una persona hace un pacto por la energía que emanan. Así usted los vea por una cámara, emanan una energía un poco particular, entonces ya uno sabe que tienen una entidad ahí con ellos.
Maestro, ¿usted tiene un pacto con el diablo? Bueno, mire, le voy a hablar como siempre lo hago, con sinceridad. Yo no he hecho un pacto como tal formal. Yo siempre le he pedido favores a los demonios. Me he valido de muchas cosas y les he pagado lo que ellos cobran. Ellos no cobran con alma, ni con sacrificio, ni con nada de esas cosas. A ellos les interesan otro tipo de situaciones. Entonces, no he hecho un pacto para pedir algo para mí personalmente. Digamos, les voy a poner un ejemplo. Un gran amigo mío en una ocasión estaba muy grave de salud y yo sabía que pues le quedaba muy poco tiempo de vida porque lo miré. La familia me pidió tanto que lo ayudara y yo también pues busqué la manera de hacerlo, y la única forma que sabía de hacerlo era con los bajos astrales. Y efectivamente él salió de la clínica como a los 8 días, salió bien. El demonio me dijo que le iba a dar aproximadamente 15 años más de vida. ¿Qué me pidió a cambio? Bueno, no puedo decir eso, pero tampoco fue nada tan malo. Yo considero que para uno hacer un pacto con el demonio tiene que ser muy inteligente y saber qué le va a pedir. Y para serle franco, no lo he hecho todavía, pero sé que va a llegar el día que sí lo haga. Porque pues eso está dentro de lo que yo deseo y al punto en el que quiero llegar a dominar la magia. Entonces, si yo quiero llegar a dominar la magia de una manera muy poderosa, tengo que llegar a hacerlo. Solo que yo no lo he hecho porque no tengo la edad para hacer eso todavía. Porque lo que yo pido, también tengo que tener una experiencia de muchas vivencias para llegar a hacerlo de una forma muy sabia. Ok, maestro. ¿Cómo es el diablo? ¿Usted lo ha visto? ¿Cuál es su aspecto? Bueno, mire, yo, como decirle a usted el diablo, no lo he visto. Lo he sentido, sí. Pero yo sí he visto cosas que sé que son él. Les voy a contar mis experiencias. La primera experiencia y la más traumática fue la que viví con mi abuela, cuando ella me otorgó su conocimiento y me ha llevado a un monte. Allí ella hizo pues su simbología, todas sus cosas. Me acostó al lado de ella sobre la tierra y lo que yo miré fue, primero que todo, fue el viento, el aire como doblaba los árboles, les rompía las ramas. Era un viento bastante fuerte. El viento apagó la hoguera que teníamos prendida y el olor que sentí fue un olor horrible. Huele como a podrido, pero ni siquiera es una carne, es como carne humana en descomposición. Y lo que yo pude mirar fue una figura amorfa, o sea, no tiene forma, no tiene rostro, pero usted lo mira y la piel de él es como la piel de los murciélagos. Es así, parece una tela. Y lo miré cómo se trepaba por los árboles como un mico, brincaba así y nos daba la vuelta. No le vi los ojos, no le vi nada, solo que uno sí siente la presencia. Es decir, ¿por qué usted siente la presencia? Porque a la persona, cuando tiene un demonio de esos al lado, a uno se le baja la tensión, le da mareo, usted pierde totalmente el equilibrio y la fuerza de su cuerpo, uno no puede respirar muy bien, no puede hablar bien, uno siente la lengua grande, pero uno siente de igual manera bastantes nervios, el ritmo cardíaco se acelera. Uno no, o sea, es decir, es una situación que solo el que la vive es el que la conoce. Es algo muy extraño lo que uno siente. Entonces uno se empieza a preocupar es cuando su cuerpo ya no funciona. Porque usted dice, de aquí ya no salgo, porque usted no puede correr, no puede moverse, pierde la fuerza, empieza uno a sudar frío. Es horrible la sensación, es horrible. Y uno queda inmóvil, o sea, usted en ese momento se siente totalmente paralizado, pierde toda la fuerza, inclusive uno no puede controlar el propio cerebro porque es algo muy confuso.
Afortunadamente yo estaba pues con mi abuela, porque si estuviese solo no sé qué hubiese pasado, la verdad. Y las otras ocasiones que ya lo he invocado yo, o que los he llamado, una vez viré una entidad, fue en un gato, estaba en una finca haciendo un trabajo y el animal se subió encima de una mesa y empezó con la cola a hacer un movimiento raro. Entonces él paró la cola y la cola parecía una serpiente, hacía esto. Y eso no es normal, usted ver un gato haciendo eso. Y me di cuenta que era un demonio porque los ojos del gato cambiaron. No se dilató la pupila, nada, pero la mirada cambió, o sea, era una mirada humana. Y ya me dio igual la misma sensación, perdí la fuerza, me dio desaliento y sabía que estaba con una entidad. Entonces pues yo me dirigí, fue hacia el animal porque sabía que esa entidad se había incorporado allí. Y pues lo comprobé porque cuando el espíritu se fue, el animal salió espantado, corriendo, todo erizado, se erizó. Entonces fue una sensación bastante fuerte. La tercera vez que tuve digamos, un encuentro con una entidad de estas, me encontraba yo haciendo un trabajo malo en una finca acá en Colombia y pues llovió mucho, estaba lloviendo mucho y en el carro que nos teníamos que devolver para la casa no prendió, o sea, es decir, se varó. Entonces pues, ¿qué hacíamos nosotros? Esperar a que amaneciera. Y pues bueno, yo estaba ahí en la silla del carro acostado y eran como las 4 de la mañana cuando vi que encima del techo del carro cayó algo, un peso. Y esa vez sí miré por uno de los vidrios del carro, vi una figura muy, muy fea, parecía la cara como de un perro, pero no tenía pelo en la cara y tenía como unas deformidades, es decir, era un ser que tenía una deformidad física. Y supe que era una entidad porque, o sea, cuando usted se enfrenta a un demonio, la persona siente eso. Se descompone totalmente. Se pierde la fuerza, se va. Todos sus signos vitales bajan. El ritmo cardíaco, la frecuencia, la tensión. Uno se pone muy frío, mal, como si usted estuviese enfermo. Le da mareo, ganas de vomitar. Uno se pone muy mal cuando uno está frente a una entidad demoníaca. ¿Por qué? Porque la energía de ellos se llevan la energía de uno. Es decir, la energía de ellos es tan poderosa que la energía suya se la llevan. Hay muchas personas que han intentado hacer pactos con el diablo y cuando les pasa eso, pues se mueren, les da un infarto o les da un derrame, porque el demonio llega tanto y abruma tanto el cuerpo que les hace tener un infarto, un derrame cerebral. Por eso es que es tan peligroso hacer eso. Entonces esas son las experiencias que yo he tenido. Por eso cuando una persona va a hacer eso tiene que utilizar una protección. Y una protección no es un Cristo, no es una cruz, no es un rosario, no es agua bendita, no es alcohol, porque el demonio eso le produce risa. Entonces si usted le sale con una de esas, lo coge también de juguete. Entonces son cosas que hay que aprender a conocer. Esos demonios hay que dominarlos con conocimiento. Y es un conocimiento que hay que estudiarlo muy bien. Por eso cuando usted me preguntaba que si yo tenía un pacto con el diablo, yo creo que el día que haga eso es porque estoy muy seguro de lo que va a hacer y tengo el conocimiento al 100% a lo que me voy a enfrentar. Obviamente pues yo le he dicho a muchas personas que me lo han pedido y que yo sé que tienen la energía para hacer eso, que tienen el poder y la inteligencia. Yo les digo cómo lo hagan y les ha salido bien. Pero todos somos mundos diferentes, ¿no? Yo estoy hablando por mí. ¿Qué historias, maestro? Recalco para nuestros escuchas, si quieren hacer este tipo de práctica, busquen a gente idónea y no traten de hacerlo solos, porque ya saben, pueden tener muy malas consecuencias, muy malas experiencias. Doc,
¿qué podemos concluir del tema de hoy? Bueno, pues finalmente puedo apoyarme nuevamente en el libro que refería como La estirpe de Fausto, los pactos con el diablo a lo largo de la historia, de Palma Roldán Manuel Jesús del 2017. Y quiero terminar pues citando este fragmento. Dice: el pacto con el diablo no se puede entender en toda su magnitud sin estructurar las numerosas referencias que literarios, músicos, cineastas y demás artistas han realizado. Desde Goethe hasta Baudelaire, de Rolling Stone hasta Oscar Wilde, algunas de las más brillantes mentes de las artes y la cultura universal se han sentido fascinadas por este tema y lo han convertido en el centro de alguna de sus creaciones. Este último apartado es un recorrido por las obras más importantes que han versado sobre los tratos satánicos, haciendo especial énfasis en la leyenda de Fausto, personaje que encarna su ícono por excelencia. Bueno, termino con este fragmento porque pues al fin y al cabo parece que los pactos siempre van a estar detrás de el poder del ser humano, de las mentes más importantes o magníficas que han existido a lo largo de la historia. Sea verdad o sea mentira, siempre existe una historia que está detrás de las personas que han conseguido fama o que han conseguido fortuna o poder. Podemos también caer en la misma situación en la que muchas personas en la antigüedad pues lo hacían, como yo mencioné en el escrito del 2012, Las servidumbres del poder o los orígenes literarios del pacto con el diablo, de que las personas siempre creían que a otros les iba bien porque pactaban. Podemos caer en esa conclusión. Puede ser verdad como puede que no, puede que sí existan pactos como puede que no. Ya finalmente las personas son las que deciden en qué creer y qué punto de vista tomar ante esta situación. Gracias, Doc. Maestro, ¿algo para concluir? Les quiero pues como hacer digamos una recomendación a las personas, ya que como les mencioné al comienzo de este programa me han escrito mucho preguntándome sobre este tema. Y hay personas que se enojan porque uno de pronto no accede a lo que ellos quieren de forma inmediata. Y hay personas que no quieren entender de que todo es un proceso y que si yo fuese irresponsable, pues les diría cómo hacer esto así nomás. Pero hay gente que no tiene en cuenta que está en medio, está en riesgo pues su propia vida. Y no solamente su vida, su espíritu, su alma, todo lo que compone un ser humano. Entonces yo le pediría a las personas mucha prudencia y sobre todo pensar bien lo que se quiere hacer y por qué se quiere hacer. Hacer un pacto con el demonio del todo no es malo porque de cierta manera la persona que hace esto va a tener una mente brillante, va a poder dominar muchas cosas, va a poder llegar muy lejos, va a poder cambiar su vida y no solamente su vida sino la de sus hijos y la de toda su generación. Pero estas cosas hay que hacerlas con mucha responsabilidad. Esto no es para todo el mundo. Y si usted es una persona que quiere hacer esto por dinero, está en el lugar equivocado porque no es así como funciona. Entonces hay que tener otras prioridades y hay que tener pues otro tipo de conocimiento a la hora de hacer esto. Entonces, como yo siempre le he dicho a las personas, hay que investigar y no propiamente en internet. Miren como ejemplo lo que nos trajo el Doc. Son libros, son registros, él siempre nos muestra a nosotros algo científico y en eso es lo que nosotros tenemos que basarnos, no en lo que venden en internet, porque haga usted por molestar, escriba en Google o escriba en YouTube pactos con el diablo y toda la información que a usted le sale y el mercado barato que le ofrecen allí, que pues lógicamente es una estafa. Entonces hay que tener prudencia con estas cosas. Les agradezco mucho a las personas que nos escuchan. También les agradezco compartir este tipo de videos, de material. Esto nos ayuda para hacer
digamos, más contenido como este y lógicamente que cada vez sea más interesante. Espero hayan aprendido mucho y hayan aclarado muchas dudas. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos. Llegamos al final de este programa. Esperamos que la temática de esta noche fuera de su agrado. Recuerden que ustedes son los que tienen la última palabra. Nos pueden escribir o enviar sus audios contándonos sus historias o simplemente dejando sus interrogantes. Los esperamos en el próximo capítulo de La Aquelarre, un podcast sobrenatural. Que tengan una noche genial. Gracias por escucharnos y no olvides compartir, comentar y dar like en nuestras redes sociales. Esto nos ayuda a seguir creciendo y realizando este tipo de contenido. El Aquelarre, un podcast sobrenatural.